Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Y bueno, vamos a empezar con los índices, como hacemos siempre. Días de subida en el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque se ha conocido el dato de la inflación en Estados Unidos y el dato ha sido mejor de lo esperado. Ya venía el mercado subiendo ayer, o sea que seguramente estaban apostando porque el dato de la inflación iba a ser bueno y hoy se ha confirmado ese dato y hemos tenido esa subida adicional. Como decimos, las acciones, que ahora las iremos a repasar, están en una zona en la que parece que están cansadas independientemente de la subida que hemos tenido estos dos últimos días. Me refiero a las acciones principales. Evidentemente, seguro que hay acciones secundarias que se están comportando bien, por eso están subiendo los índices, evidentemente, porque al final los índices son una media ponderada en donde las acciones principales son las que más ponderan, evidentemente, pero que si sumas el resto, pues pueden llegar a ser importantes, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, el SP500 está compuesto de 500 acciones y aunque las 10 primeras son las acciones grandes, son Apple, Amazon, Google, Meta, etcétera, y entre todas ellas pueden suponer un porcentaje muy alto del índice. Si todo el resto de acciones están subiendo, podría compensar incluso que estas otras estuviesen un poco bajando. Aún así, evidentemente en el día de hoy están subiendo, pero yo creo que aún así el gráfico nos está indicando que están en una zona en la que están cansadas y tienen que corregir. Es decir, esta subida es puntual por la noticia que ha sido muy positiva y que la vamos a ver ahora, pero es muy probable que las bolsas vuelvan otra vez hacia la zona inferior que hemos tenido estas últimas jornadas. Es decir, el SP500 lo podemos ver otra vez en 4.380 y el Dow Jones evidentemente también podría volver a caer a esa línea amarilla. De hecho, como veis, en las últimas horas, si pasamos el gráfico horario, o sea, en la última hora, estamos empezando a retroceder después de la subida fuerte que hemos tenido a raíz de conocerse los datos de inflación. Si pasamos a gráficos de 5 minutos se ve más notable, aquí es cuando se produce el dato, la subida es vertical en 5 minutos, después corrige un poco y después vuelve a subir y ahora estamos volviendo otra vez hacia abajo y es posible incluso que acabemos hoy el día en negativo, ¿vale? Porque ya digo, es un escape como... no sé, ya todo el mundo estaba empezando a descontar que la inflación iba a ser mejor, el dato de inflación iba a ser mejor, venía subiendo desde ayer y es como ahora se ha producido el dato, un último tirón y como el último canto del cisne, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza a retroceder otra vez. Porque las acciones nos estaban mostrando, como digo, cierta debilidad. El hecho de que suban hoy no quiere decir que no vayan a corregir los próximos días, como comento. Bien, vamos a comentar la noticia. La noticia es la inflación, nos dice... Eh, eh, inflación de Estados Unidos sube menos de lo esperado en junio. ¿Qué hará la Fed? Pues parece ser que la Fed va a subir los tipos de interés independientemente del dato de la inflación, pero puede que sea la última subida que ocurra y a partir de ahí empezaremos a tener descenso de los tipos de interés. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió menos de lo esperado en el mes de junio. De acuerdo con la información publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales, este miércoles el IPC subió 0,2% en junio, con lo cual la inflación anual se ubicó en el 3% en junio, que para mí es hasta sorprendente. O sea, me parece que ha bajado bastante. Bueno, hay que tener en cuenta que estos datos de inflación están muy manipulados y que no es la inflación real que sufren las personas de a pie, ¿no? Pero bueno, que al final que baje al 3% está bastante bien, ¿no? Esta cifra nos dice es inferior al 4% registrado en el mes de mayo y es ligeramente inferior al dato esperado que era del 3,1%. Este es el nivel más bajo desde marzo de 2021, lo que supone una fuerte desaceleración con respecto a la marca de 9,1% registrada en el mes de junio de 2022. El IPC subyacente, que excluyen los elementos más volátiles como los alimentos y la energía, bajó ligeramente hasta el 4,8% anual, se esperaba el 5% y al 0,2% mensual se esperaba el 0,3%. Así que la subyacente, como veis, sigue siendo alta, ¿no? Que además nos dice que excluyen a los alimentos y la energía de este IPC subyacente. Sigue siendo alta, un 4,8% es bastante alta. Bien, nos dice que los futuros de los índices europeos recuperaron terreno tras conocerse el dato. Bueno, ya hemos visto que los futuros de los americanos también han subido, lo acabamos de ver en el gráfico. Eh, y dice que estas cifras eran altamente esperadas, ya que podrían terminar por definir en cuánto más estaría la Reserva Federal dispuesta a subir los tipos de interés. A pesar de que la inflación se acerca cada vez más al objetivo del 2% de la Fed,
las cifras subyacentes siguen alimentando la especulación de otra subida de tasas que se produciría en la próxima reunión del 26 de julio. Después de esta pausa, la decisión anterior que se decidió no subir los tipos de interés. Según el barómetro de tasas de investing.com, hay un 91% de posibilidades de que el Banco Central introduzca un aumento de 1/4 de punto en los costes de los préstamos en la reunión de julio. Yo creo que, no sé si es tan alto ese porcentaje de que suban, pero yo creo que lo que sí que es un muy alto porcentaje de que esta sea la última subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Luego empezaremos a discutir cuándo va a ser la primera bajada, que eso es otra historia, pero yo creo que esta puede que sea la última subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Bien, esa era la noticia, así han reaccionado los mercados, pero como ya veis, cuando las cosas se calman un poco, pues parece que el agua vuelve a su cauce y parece que el día de hoy pues no va a ser tan alcista como en principio pintaba. Como hemos visto, pues sí, tenemos subidas interesantes en el S&P 500, subidas también interesantes en el Dow Jones. De hecho, han estado por encima de sus máximos de este año ambos índices. Bueno, y el S&P 500 incluso ahora, a pesar de haber retrocedido un poquito en esta última hora, sigue estando en máximo anual. Y bueno, el DAX también ha recuperado estos días bastante, aunque ya nos amenazó con perder soportes importantes, así que habría que tener cuidado con el DAX porque en cualquier movimiento a la baja que haya va a poner otra vez en entredicho esta línea de tendencia. Y el Nasdaq también subiendo, pero como veis, en este caso tenemos un hueco porque recordad que este sí es el índice directamente y los otros que analizamos son futuros, ¿no? Con lo cual es más difícil que deje huecos porque están más horas negociando. Pero en este caso la apertura ha sido muy alcista en el Nasdaq, pero ya veis cómo estamos yendo hacia abajo desde ese punto de apertura. Vamos con las acciones que solemos repasar en el gráfico de XStation, que ya sabéis que es la plataforma que utiliza XTB, que es el broker recomendado para hacer operaciones en mercados tradicionales, especialmente con acciones donde tenéis cero comisiones si operáis por menos de $100.000 o 100.000 euros, perdón, al mes. Bien, en este caso es el gráfico de Amazon que, como veis, prácticamente no sube. De hecho, la vela es roja porque ha abierto por encima del precio de cierre de ayer y desde ahí se ha iniciado un movimiento de retroceso que ya digo que incluso puede acabar peor, porque yo creo que los índices hoy no van a subir o que incluso pueden llegar a bajar a pesar de que están subiendo en este momento, porque creo que el mercado se puede llegar a dar la vuelta, ¿no? Nos estamos mostrando cierta debilidad, como veis aquí, a pesar de que todos los datos son buenos, no hemos marcado máximo del año en el caso de Amazon y de hecho estamos bajando desde que ha abierto la bolsa. Apple lo mismo, desde que ha abierto la bolsa también ha tenido un repunte inicial, pero luego empieza a declinar y estos últimos días nos está mostrando cierta debilidad y cierta ganas de corregir. Por lo tanto, dos de las empresas más importantes nos están mostrando ciertas ganas de corregir. Intel está bajando en este momento, a pesar de haber abierto con subidas, ahora mismo está en negativo y podría volver hacia la zona de 31,27. Tesla, otro tanto de lo mismo, está subiendo, pero está subiendo muy ligeramente, vamos a acercarnos para llegar a verlo bien. Como veis, ha abierto claramente por encima de la vela de ayer, pero poco a poco se va acercando al precio que tenía ayer, así que tampoco se le ve demasiada fuerza en este punto a Tesla. AMD pues está en positivo también saltaba al principio de la sesión, pero como vemos está yendo un poco a menos a medida que pasa la sesión, como casi todas las acciones. American Water bien, estos pueden ser los típicos valores que se estén comportando bien en el día de hoy, valores que no están en el foco de las principales, pero que habían ido subiendo más lentamente que los valores principales y ahora se están aprovechando de esta situación para subir seguramente estos días, ¿no? Estamos con un buen aspecto técnico en American Water, rompiendo otra vez los 142,87 y con posibilidades de ir hasta 149,14 una vez más. Alibaba en positivo y esta sí que muestra un gráfico bastante sólido. Es verdad que no había hecho gran cosa. Hay que diferenciar, daros cuenta que Apple, Amazon, Google, etcétera, venían de una subida tremenda desde los mínimos. Sin embargo, por ejemplo, esta Alibaba desde enero viene con una tendencia bajista que sí ha superado recientemente,
y que está empezando a repuntar, pero que la situación es totalmente diferente a esas otras que hemos estado hablando, ¿no? Por eso digo que este otro tipo de acciones no principales y que se han quedado un poco atrás son las que están tomando el relevo y están sosteniendo a los índices arriba. Pero daros cuenta que si viene una corrección del 5, 6, 7 o 10% en las empresas grandes, en Apple, Amazon, Google, etcétera, un 10% de corrección de estas empresas supone muchos puntos de índice que mucho tienen que subir las otras para compensarlo. Por eso pensamos que puede haber algún descenso en los índices que nos lleve otra vez a niveles en los que hemos estado la semana pasada. En este caso, Alibaba con buen aspecto técnico, a punto de romper una resistencia que justo está ahora en ella, y eso le podría disparar hacia la zona de los 99, incluso, pues no descartaría que toque los 100 puntualmente. Globant en la parte alta de su oscilación, que dijimos que duraría meses, ya llevamos más de un mes en esa zona, y todavía pensamos que seguirá otro mes, o por lo menos en esos niveles, ¿no? Ahora ya digo, está cerca de la parte alta, cerca de esos 185 más o menos que puede ser la resistencia, y pues evidentemente lo más lógico es que en las próximas semanas pues se vaya otra vez a oscilar hacia la parte de 170, 172, que es la parte baja de esa consolidación que está haciendo tras romper esa línea bajista que tenía. Airbnb ayer terminó muy fuerte, como veis, una subida muy importante, ya decíamos que venía alcista y la vela de hoy nos está marcando un descenso, un ligero descenso con respecto al cierre de ayer. Pero ha tocado la resistencia de los 140, más o menos, que es este punto de por aquí, y no se le ve mal. Esta es de las que se le ve bastante bien en comparación con otras. No es de las que más cansadas pueda estar, ¿no? No es un gráfico que muestre cansancio, ¿no? Puede tener alguna corrección porque está muy volátil, evidentemente, y puede caer otra vez hacia 130, pero no se le ve una dinámica cansina como estamos viendo en Amazon, por ejemplo, o en Apple, ¿no? Diri, bastante bien. Decíamos ayer que parece que está queriendo arrancar de nuevo. No le está durando, no le ha durado mucho la consolidación. Creo que debería haber consumido un poco más de tiempo en esta zona. Todavía no ha roto la resistencia y podría volver a caer a la zona de los 400, pero el aspecto técnico no es malo y no me extrañaría tampoco si salta hasta 430. Así que un poco complicado en este caso Diri. Hay otras que nos lo dejan más claro, la dirección hacia la que se dirigen. En este caso Diri no me lo deja tan claro. Yo diría que están las posibilidades al 50% de saltar a 430 o de caer a la zona de 400. Le daría igual un poquito más de probabilidad a la caída, más que nada porque si pensamos que los índices van a caer, pues quizás sea un poco más sensato pensar que esta acción también va a caer, ¿no? Pero podría desmarcarse perfectamente. Así como otras no creo, esta sí que podría desmarcarse. En el caso de Meta, al contrario que Apple, Amazon y Google también, que lo veremos luego, está fuerte, está con una subida fuerte, tanto ayer como hoy, después de estar bastante, no sé cómo decirlo, bastante, es una subida durmiente, digamos, porque es una subida tan lenta, tan pausada que parece que no sube, pero sí, al final va subiendo, va subiendo, va subiendo y va ganando porcentaje. Y los dos últimos días se ha acelerado un poquito ese movimiento y es extraño, ¿no? Pero bueno, se muestra de momento fuerte. Roblox, que ayer saltó al alza y empezó a rellenar parte del hueco, bueno, prácticamente entero, porque llegó a cotizar, sí, cerró el hueco entero, de hecho, llegó a cotizar en 45, que era donde se cerraba el hueco. Nosotros hablábamos de 46 porque puede llegar hasta 46, es la resistencia que tiene un poco más arriba. Incluso en el medio plazo pensamos que puede subir más. Yo creo que esta es la típica acción que se podría desmarcar, independientemente de que los índices flojeen un poco los próximos días. Roblox podía continuar con las subidas hacia 46 e incluso romper el 46. Google, como las otras, también ha tenido una arrancada de mercado fuerte, con subidas importantes, pero ahora en las últimas horas pues está empezando a flojear un poco y podría volver a caer a la zona de 117, pero ya veis que viene descendiendo en las últimas semanas y es lo que venimos comentando. NIO se mantiene fuerte, a pesar de que, bueno, no parece ser el momento más propicio para subir, tanto porque Tesla está en resistencias como por el mercado que también puede retroceder en los próximos días, pero de momento se mantiene ahí aguantando el tipo en la parte alta. Yo no descarto caídas a la zona de 10 otra vez a buscar apoyo. Nvidia sigue por encima de la línea de tendencia
Seguimos esperando a ver si la cruza hacia abajo. En cuanto la cruce, pues habrá una corrección un poco más seria. Y Volkswagen, con la mejora de la bolsa europea y en concreto la bolsa alemana, pues parece que está rompiendo otra vez esa línea de tendencia bajista y podríamos ver subidas hacia la zona de los 127,70. Bien, una vez hecho el repaso de lo que ocurre con las acciones, volvemos a estos gráficos que nos muestra Investing y pasamos al Bitcoin, que en un primer momento también se ha tomado en forma positiva. Vamos a poner el gráfico en 5 minutos para que veamos la reacción. Creo que ha sido aquí cuando se ha producido el dato. No, creo que ha sido aquí. Estaba subiendo en el día de hoy, se lo ha tomado en forma positiva el movimiento de tipos, o sea, el dato de la inflación, pero vemos como en estos últimos minutos, esta última hora, está empezando a retroceder y seguimos pensando que el 29.477 es posible antes de continuar la subida. De hecho, es lo que nos dejaría tranquilos que tocase ese nivel para ya apostar definitivamente por un nuevo movimiento alcista hacia la zona de los 36.000. Mientras no toque 29.477, siempre vamos a tener la mosca detrás de la oreja de que en cualquier momento puede caer a esa zona. En el momento que caiga y consolide claramente esos niveles tras esa caída, entonces estaremos en disposición ya de salir al alza definitivamente y de que estos amagos que está haciendo estos días dejen de ser amagos y sean el escape definitivo. Pero mientras no toque ese nivel no podemos estar seguros de que el escape va a producirse. Aunque sí que podría producirse, no es necesario tocar ese nivel, pero siempre nos quedaría esa duda, ¿no? Entonces es mejor disipar esa duda, que caiga ya definitivamente a esos niveles, nos quedamos tranquilos con esa duda y ya no hay duda. Ya a partir de ese momento, en el momento que repunte hacia la resistencia, las probabilidades de que lo rompa serán enormes, ¿no? Seguimos, ahora vamos con el petróleo, que pasamos al gráfico diario, evidentemente, y sigue alcista. Se encamina hacia esos 82-83 que decíamos, por fin, después de muchas semanas en esta zona, testando los suelos, testando la línea morada. Pues el último toque que dio en esa línea morada era el punto óptimo para haber entrado y hubiéramos sacado ya a estas alturas una diferencia de casi $9, casi $9 en la cotización, que es una barbaridad en el petróleo. Así que, lo dicho, todavía tiene margen para seguir subiendo hacia cerca de 83. 82 también podría ser la resistencia, veremos a ver dónde termina. El oro subiendo y además ya me está empezando a dar la sensación de que no quiere corregir más. Todavía no lo descarto, pero me parece extraño que no haya llegado a tocar 1860. Digo que puede estar cambiando el aspecto técnico porque hemos roto una línea bajista de corto plazo, que la vamos a dibujar, que es esta. No la tenía dibujada porque no pensaba que íbamos a romper, pero la hemos roto. Vamos a dibujarla en azul. La hemos roto, estos días estaba ahí oscilando en esa zona. Para mí era más valioso la línea roja porque tenía más peligro que la línea azul, pero la vela de hoy es positiva, nos está sacando de esa situación y parece que vamos a repuntar, así que no descarto que la corrección haya terminado, pero tampoco quiero levantar las campanas al vuelo porque todavía si perdemos esta línea roja podríamos buscar apoyo en 1860, incluso por encima de esa línea azul, es decir, que la hayamos superado no nos garantiza de momento que vayamos a recuperar el tono alcista. Para eso tendríamos que pasar esta resistencia horizontal, este punto que nos marca ese punto relativo de resistencia. Mientras no superemos ese nivel todavía estamos en proceso bajista y todavía podríamos llegar a 1860. De hecho es que podría apoyarse en la línea azul por encima en los próximos días y ser el 1860 el punto de soporte, y a partir de ahí sí empezar a subir ya definitivamente. Pero esta vela de hoy es positiva de momento. Vamos a ver qué pasa. La plata también subiendo brutalmente, un 4,15%. No sé a qué se debe este comportamiento tan alcista, desde luego. Componente técnico sí que tiene, porque como igual que en el oro ha roto una línea de tendencia de corto plazo, que es esta, en el día de hoy además, con mucha fuerza. O sea, componente técnico sí que tiene esa subida, pero
No sé por qué, por fundamentales les da ahora por comprar oro y plata, si estamos viendo que la inflación está disminuyendo. Pero bueno, sin más, vamos a ver cómo evoluciona los próximos días, porque ya digo, es una subida muy, muy brusca de repente y quizás solo sea puntual, ya veremos a ver. Lo mismo le pasa al platino, una subida también fuerte del 2,67%, claramente separándose ya de los 922,63 y acercándose a los 984,10, que es la primera resistencia seria que tiene. El euro contra el dólar, superando el 1,11, ojo, buena subida del euro. Bueno, siempre hemos dicho en todo este año que vemos más posibilidades de subida al euro que al dólar. Más que nada porque al banco, a la Reserva Federal se le acaba ya la subida de tipos de interés, o sea, ya no tiene más margen para subir, como mucho, una vez más, ya decimos. El hecho de que hoy la inflación haya sido además un dato positivo hace que la gente piense precisamente que esa será la última subida. Cuanto mejor sea la inflación, más probabilidades de que no vuelvan a subir los tipos de interés y de que en el futuro empiecen a bajar. Entonces yo creo que eso se está descontando en el mercado de divisas y como en Europa todavía parece que no hemos terminado de hacer el trabajo con los tipos de interés, pues eso da un poco más de fuerza al dólar sobre al euro sobre el dólar. Y por eso estamos en 1,11,23, rompiendo el máximo anual además y con buen aspecto técnico. Así que en este caso, la verdad es que puede tener bastante potencial el euro y no me extrañaría verlo en 1,1330 en los próximos meses. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Vamos al gráfico horario. Aquí ha tenido una subida espectacular, como veis ahí, el dólar australiano. Veíamos estos días que se rompía esta línea bajista. Nos sacaba el mercado con este movimiento. Una pena porque hay veces que ocurre, pero nos sacó el mercado y no hemos podido aprovechar este movimiento, que era el correcto. O sea, nosotros estábamos buscando el movimiento alcista al romper esta línea de tendencia y se ha producido ese movimiento alcista, pero como nos entró aquí en una fase un poco lateral y un poco aleatoria, esta zona de por aquí, esta caída por debajo de estos niveles, nos saca del mercado en el momento justo para que llega a esa subida, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que ocurren estas cosas, lo hemos dicho muchas veces. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, estábamos en un gráfico un poquito complicado, como decíamos, y ahora nos estamos acercando hacia niveles de soporte. Si llegase a tocar esta línea, ahí podría ser un buen punto para hacer alguna operación. Euro contra la libra, perdón. Ayer explicábamos la situación de este gráfico, decíamos, aquí había habido un primer intento que sí produjo un movimiento alcista en cuanto rompió esa línea, pero luego el precio se vino para atrás, con lo cual, ya digo, hubiera sido una operación neutra o con una pequeña ganancia nada más, no podía haber sido una operación mejor porque el precio se nos fue para atrás y perdió de nuevo la línea azul. Ayer estábamos por debajo de la línea azul y dijimos, en cuanto cruce esa línea azul al alza, hay que intentar otra vez una posición en largo y en este caso pues ya veis que la operación es muy buena hasta el momento. Se puede poner un stop ya con una ganancia bastante clara y a partir de ahí pues dejar que el precio siga su curso y ya veremos hasta dónde nos lleva. La libra contra el yen continúa con el movimiento bajista. Aquí había que haber estado o haber venido bajista desde que rompió esta línea verde. No es consejo de inversión, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente, pero nosotros aquí indicamos que si alguien tenía intención de tomar una posición en corto, esta era la zona bastante ideal para hacerlo. Voy a quitar eso que si no, no me deja dibujar bien. Esta era la zona bastante ideal para hacerlo. Aquí se pudo hacer el primer intento. Hubo un movimiento a la baja, se pudo aprovechar algo. Aquí, cuando rompe otra vez, se puede hacer el segundo intento. También hubo un movimiento a la baja, también se puede aprovechar una pequeña porción. Pero aquí ya es cuando viene la operación buena, cuando ya se va definitivamente para abajo. Aquí se apoya en la línea amarilla, ya dijimos ayer cuando estábamos haciendo el análisis que se había apoyado aquí. Si rebotaba y empezaba a superar estos niveles por esta zona de aquí, pues habría que haber cerrado la operación, pero como no había superado ese nivel, pues evidentemente el stop no salta y se sigue en la operación y en cuanto rompe esa línea amarilla añaden mayores caídas, con lo cual la operación es brutal y esto es lo que os explico muchas veces, ¿no? Cuando tienes una operación de este tipo brutal, puedes hacer 8 intentos que no salgan muy bien, que no pasa nada porque aquí o se gana poco o no se pierde nada o se pierde muy poco, pero cuando llega la operación buena le sacas como un rendimiento 20 veces superior a lo que has podido
ir perdiendo o dejado de ganar en esta zona de aquí en la que todavía no se definía el movimiento, ¿no? Pero ya vemos cómo se ha definido definitivamente y con una caída brutal, ¿no? Bien. Por último, la libra contra el dólar, que en este caso estábamos buscando también una zona donde ponernos cortos, adecuada. Esta línea estamos viendo que no nos está sirviendo porque ha tenido movimientos fallidos, con lo cual hay que volver a reajustar el análisis y yo estoy viendo ahora unos puntos que nos podrían servir y lo voy a modificar esta línea ahora mismo para que veáis puntos que nos pueden servir. La voy a pasar por los máximos relativos, es decir, por aquí. Voy a ver cómo queda. Voy a ajustarla por los que mejor nos indiquen. Y yo creo que la que mejor nos indica es esta. Fijaros, más o menos. Voy a ver si lo puedo ajustar un poquito mejor para que nos dé puntos concretos. Pero yo creo que es esa línea de ahí. Vamos a ver si lo pasamos por estos puntos, estos últimos puntos. Ahí está. Yo creo que es esta línea la más representativa ahora mismo y ahora mismo está en posición de venta. En posición de venta. Podría repuntar un poquito más porque este punto se nos ha salido y podríamos trazar una línea también por ese punto, por si acaso, que nos puede servir para tener controlado un poquito también si tenemos algo, perdón, si tenemos algún stop o algo. Voy a eliminar esta que no me ha salido bien. Cogemos otra vez la línea, el rayo, lo pasamos por este punto. Bien, y lo pasamos por este otro que se nos salía ahí. Bien, tenemos esas dos. Yo creo que en esta ya se puede intentar una operación en corto. Voy a dibujar también la alcista, porque también nos dará una pista de cuándo se va a producir un descenso más pronunciado, y es pasando por estos puntos. A ver, un segundito, ahí está. Entonces ahora mismo está en una zona en la que yo diría que es una buena zona para tomar una posición en corto. Ya digo, no es consejo de inversión, es según el análisis lo que me da. Y en cuanto rompa esta otra línea inferior, acelerará la caída y provocará movimientos mayores. Pero en este punto de aquí, cuando ha tocado esta línea verde, es un punto muy óptimo para intentar una operación en corto. Y nada más, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!